Mamá, gritó Lucía desde la cocina. ¿Otra vez estás ahí mirando al vacío? Elena no respondió de inmediato. Solo apretó los labios y se obligó a sonreír cuando se volvió hacia su hija, que ya se acercaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como solía hacer su padre cuando algo lo inquietaba. No miro al vacío, mija, dijo con suavidad, acariciando la taza. Solo, recuerdo. Otra vez, intervino Mateo, asomándose desde el pasillo con el pelo alborotado y los ojos aún soñolientos, aunque ya eran casi las 10 de la mañana. Mamá, no puedes seguir viviendo en ese rancho de recuerdos. Papá ya no está. El silencio que siguió fue denso, como una nube que se cierne antes de la tormenta. Elena bajó la mirada. Sí, su marido ya no estaba. Pero sus promesas sí. Sus silencios, sus miradas cómplices, los domingos regando las plantas juntos, todo eso habitaba en cada rincón de esa casa, y también en el hueco que ahora llevaba en el pecho. ¿Y ustedes? Preguntó, casi en un susurro. ¿Creen que están viviendo de verdad, o solo están esperando a que el tiempo los arrastre? Los gemelos se miraron, incómodos. Tenían 16 años, esa edad en la que el dolor se disfraza de rebeldía, y la tristeza se esconde tras audífonos y pantallas. Pero en el fondo, los tres sabían la verdad, estaban solos. Totalmente solos. Y la casa, con sus paredes que crujían como viejos huesos, no era suficiente para contener tanto silencio. Hoy llegó una carta, dijo Elena, cambiando de tema con la voz un poco más firme. De un lugar que no esperaba. ¿Quién escribe cartas hoy en día?, murmuró Mateo, pero su hermana lo calló con un codazo. ¿De dónde, mamá? Elena dudó. No quería asustarlos, pero tampoco podía guardárselo para sí. No otra vez. Del rancho. El de la familia de tu papá. Alguien dejó algo allí para mí. Algo que él quiso que yo tuviera. Lucía frunció el ceño. El rancho abandonado, ese lugar del que nunca quisiste hablar, nunca quise hablar de él porque dolía, confesó Elena, con los ojos brillantes. Pero tal vez ya es hora de que ese dolor sirva para algo. Mateo se acercó entonces, más serio de lo habitual. Vamos a ir. Elena asintió, con una mezcla de miedo y esperanza anudada en la garganta. Sí. Vamos a ir. No para revivir el pasado, sino para entender qué es lo que él quiso dejarnos. Por primera vez en mucho tiempo, los tres se miraron no como madre e hijos perdidos en el duelo, sino como una familia que, aunque rota, aún tenía hilos que podían entrelazarse de nuevo. Afuera, el viento cambió de dirección, como si el cielo también estuviera escuchando. Y en ese momento, Elena supo que no era solo por curiosidad. Era por necesidad. Por amor. Por la certeza de que, en algún lugar entre las sombras de ese rancho olvidado, su marido había dejado una. ¿Estás segura de que es por aquí, mamá?, preguntó Lucía al fin, con la voz más suave de lo habitual, como si temiera quebrar algo frágil con un tono demasiado alto. Elena asintió, sin apartar la vista del camino polvoriento que se enroscaba entre árboles altos y retorcidos. Sí. Tu papá solía decir que, el rancho no está en el mapa, está en el corazón. Siempre pensé que era una de sus frases bonitas, pero ahora entiendo. ¿Y qué dice la carta?, quiso saber Mateo, sin mirarla, aún fijo en el horizonte donde el cielo se fundía con la tierra. Elena sacó el sobre del bolsillo de su abrigo. Lo había leído tantas veces que ya conocía cada pliegue, cada mancha de humedad en la esquina. Pero no lo había compartido del todo con ellos. No quería que las esperanzas ajenas se mezclaran con las suyas y todo se volviera más pesado. Dice, que hay algo que él no pudo darme en vida, pero que dejó escondido donde solo yo sabría buscar. Y al final, su voz se quebró levemente, escribió, perdóname por no decírtelo antes. Pero lo hice por amor. Un silencio denso se instaló de nuevo. Esta vez, no era de incomodidad, sino de asombro. De una especie de temor reverente. ¿Por qué tendría que pedir perdón?, murmuró Lucía. No lo sé, respondió Elena. Pero si lo hizo, fue porque creyó que protegernos era más importante que la verdad. El coche tomó una curva pronunciada, y de pronto, allí estaba. El rancho.
Las paredes de adobe estaban cubiertas de hiedra salvaje, y el techo de tejas rojas tenía varios huecos por donde el tiempo y las tormentas habían hecho su trabajo. La puerta principal colgaba torcida, y las ventanas, con sus vidrios rotos, parecían ojos vacíos que miraban sin ver. Pero, a pesar del abandono, había una quietud en el lugar. No era un silencio muerto, sino uno que contenía historias. Secretos. Ecos. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo, bajando del coche con las manos en los bolsillos, mirando alrededor con una mezcla de fascinación y recelo. Ahora, entramos, dijo Elena, respirando hondo. Cada paso sobre la grava resonaba como un latido. Lucía tomó instintivamente la mano de su madre, y Mateo, aunque fingió indiferencia, se quedó cerca, casi pegado a su hombro. Al cruzar el umbral, el aire se volvió más frío, más espeso. Olía a madera vieja, a tierra mojada y a algo familiar. A humo de leña. A canela. A domingo. Mamá, exclamó Lucía, señalando un rincón del comedor. Esa mesa. Papá hablaba de esa mesa. Sí. La mesa donde, según contaba su marido, su abuelo había firmado la escritura del terreno con tinta de pulpo y una pluma de águila. Donde él, de niño, había roto un vaso de cristal y escondido los pedazos bajo el piso. Donde, decía, había soñado con traer a su familia un día, no para trabajar, sino para descansar. ¿Por qué nunca vinimos antes?, preguntó Mateo, con la voz más baja, casi avergonzada. Elena tocó la superficie polvorienta de la mesa con la yema de los dedos, como si temiera que se desvaneciera. Porque después de que él murió, todo lo que lo recordaba me dolía demasiado. Incluir este lugar. Era su sueño, no el mío. O eso creía. Pero ahora, dijo Lucía, mirándola con ojos que parecían más viejos que los de una chica de 16 años, ahora es también tu sueño. Elena no respondió. No con palabras. Solo asintió, con una lágrima que se deslizó por su mejilla sin pedir permiso. Exploraron la casa con cuidado, como si temieran despertar fantasmas. En el cuarto principal, una cama de hierro forjado aún sostenía un colchón cubierto de telarañas. En la cocina, una estufa de leña oxidada y un tarro de galletas con la tapa torcida. Y en el pasillo, una foto enmarcada, cubierta de polvo, donde aparecía su marido de niño, sonriendo junto a un perro mestizo y un hombre de bigote grueso que debía ser su padre. Era feliz aquí, susurró Mateo, casi sin darse cuenta. Sí, dijo Elena. Y tal vez quería que también fuéramos felices aquí. Aunque ya no estuviera. Justo cuando iban a salir al patio trasero, una voz ronca los detuvo. ¿Quiénes son ustedes? Se giraron, sobresaltados. En el quicio de la puerta del fondo, un hombre mayor, encorvado pero con ojos alerta, los observaba con una mezcla de desconfianza y reconocimiento. Llevaba un sombrero raído y una camisa de algodón desteñida. Don Roque, dijo Elena, con la voz temblorosa. Soy Elena. La esposa de Andrés. El viejo la miró un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Andrés, repitió, como si el nombre mismo fuera un recuerdo sagrado. Vaya. Pensé que nunca vendrían. ¿Usted, lo conocía bien?, preguntó Lucía, acercándose un paso. Lo conocí desde que gateaba, dijo, con una sonrisa triste. Y cuando se fue, dejó algo para ti. Me pidió que lo guardara, por si algún día decidías venir. Elena sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Qué dejó? Don Roque no respondió de inmediato. Se volvió, caminó hasta un rincón del corral, y regresó con algo en la mano. Algo pequeño. Desgastado. Insignificante, a primera vista. Una bota. Una sola bota de cuero marrón, agrietada por el sol y manchada de barro seco. Sin su par. Sin brillo. Sin propósito. Me dijo, si ella viene, dásela. No importa si parece una tontería. Ella entenderá. Elena tomó la bota con manos temblorosas. Pesaba poco, pero en ese momento le pareció la cosa más pesada del mundo. ¿Por qué una bota? No lo sé, dijo don Roque, mirando al suelo.
Solo sé que la usó el último día que estuvo aquí. Y después, la escondió bajo una piedra, como si guardara un tesoro. Los gemelos se acercaron, intrigados, pero también con cierto escepticismo. ¿Eso es todo?, preguntó Mateo, decepcionado. Una bota vieja, pero Elena ya no los escuchaba. Tenía la vista fija en la suela, en una pequeña costura que parecía más gruesa de lo normal. Algo en su interior le gritaba que había más. Que siempre hubo más. Gracias, don Roque, dijo, con una voz que brotaba de lo más profundo. Creo que sí entendí. El viejo asintió, y sin decir más, se alejó lentamente, dejándolos solos de nuevo con el viento, el silencio, y una bota que, de algún modo inexplicable, parecía contener el alma de un hombre que aún, desde más allá del tiempo, intentaba cuidar de los suyos. Elena apretó la bota contra su pecho, como si abrazara un último susurro de sentada en el suelo de madera, con la bota apoyada sobre sus rodillas, la acariciaba con los dedos como si pudiera leer en sus arrugas las palabras que su marido no alcanzó a decirle en vida. ¿Qué escondes, Andrés?, susurró, más para sí que para el viento. ¿Que no pudiste contarme antes de irte? Su mente regresó, como tantas veces, a los últimos meses de su vida. Él había estado callado. Distante. No triste, no enojado, solo ausente, como si ya estuviera preparándose para despedirse del mundo. Y ella, en su afán de protegerlo, nunca le preguntó. Nunca quiso forzarlo a hablar si él no estaba listo. Ahora, con esa bota en las manos, se preguntaba si había sido un error. Tengo que saber, dijo en voz baja, con una determinación que parecía surgir de lo más hondo de su ser. Con cuidado, tomó un cuchillo pequeño que había encontrado en la cocina y, tras examinar la suela, localizó una costura más gruesa, casi imperceptible. Comenzó a despegarla con delicadeza, el corazón latiéndole con tal fuerza que creyó que despertaría a los niños. Cada rasgadura del cuero sonaba como un latigazo en el silencio. Y entonces, algo se dio. Bajo la plantilla, había un compartimento oculto. Pequeño. Secreto. Y dentro, un sobre. No era grande. No era llamativo. Pero al tocarlo, Elena sintió como si el alma de su marido estuviera allí, esperándola. Con las manos temblorosas, lo abrió. Dentro había 3 cosas: una fotografía descolorida de los 4, ella, Andrés, Lucía y Mateo, tomada en la playa el verano antes de su muerte, una hoja de papel doblada con su letra inconfundible, firme y elegante, y un pequeño mapa trazado a mano, con una X marcada en algún punto del terreno del rancho. Desplegó la carta y, bajo la luz parpadeante del lamparón, comenzó a leer. Elena, mi amor, si lees esto, es porque tuviste el valor de venir. Y eso ya me hace más feliz de lo que fui en vida. Perdóname por no decírtelo antes, el rancho nunca fue una deuda. Fue mi regalo. Lo compré con cada centavo ahorrado de mis turnos extras, con cada noche sin dormir, con cada café frío a las 3 de la mañana. No quería que lo supieras porque temía que sintieras que tenías que salvarlo. Quería que lo vieras como un refugio, no como una carga. Pero hay algo más. Bajo la figueira del norte, enterré algo que puede ayudarlos. No es mucho, pero es suficiente para que no tengan que vender la casa. Para que tengan tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para ser felices. Te amo. Siempre. Andrés. Las lágrimas le cayeron sin control, empapando suavemente el papel. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro. De gratitud. De amor que aún latía, incluso después de la muerte. Mamá. La voz de Lucía la sacó de su trance. La chica estaba en el umbral, frotándose los ojos, con el cabello alborotado. ¿Estás llorando? Elena intentó sonreír, pero no pudo contener el temblor en su voz. No, solo, tu papá, me habló. Mateo apareció detrás de su hermana, aún con el pijama arrugado. ¿Qué encontraste? Sin decir una palabra, Elena les mostró la carta. Ellos la leyeron en silencio, hombro con hombro, y cuando terminaron, los 3 estaban llorando. ¿Crees que hay algo enterrado de verdad?, preguntó Mateo, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Él nunca nos mintió, dijo Elena, secándose las lágrimas. Y si dice que hay algo,
entonces hay algo. ¿Y si es peligroso?, dudó Lucía. No lo será, respondió Elena con calma. Tu papá no nos habría dejado algo peligroso. Nos dejó una oportunidad. Se levantó, dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón. Mañana, al amanecer, vamos a cavar. ¿Y si no encontramos nada?, preguntó Mateo. Elena lo miró con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Entonces habremos venido hasta aquí solo para recordar que él nos amó hasta el último aliento. Y eso ya es un tesoro. Pero en lo más profundo, mientras los gemelos volvían a la cama y el viento susurraba entre las vigas, Elena sabía que encontrarían algo. Porque el amor despierta toda la noche, en realidad, observando el mapa una y otra vez, trazando con el dedo la décima marcada junto a la sombra del árbol. ¿Ya estás lista? La voz de Mateo la sacó de su ensoñación. Él estaba en la puerta, con una pala oxidada en la mano y una expresión entre nerviosa y decidida. Detrás de él, Lucía cargaba una pequeña mochila con agua, galletas y una manta, pequeños gestos de cuidado que delataban que, sin darse cuenta, ya habían vuelto a ser una familia. Sí, dijo Elena, levantándose con lentitud, como si cada movimiento tuviera que ser preciso, sagrado. Vamos. Caminaron en silencio. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies y el canto lejano de un pájaro rompían el aire fresco de la mañana. Al llegar a la figueira, se detuvieron. El árbol era enorme, con ramas que se extendían como brazos abiertos, y su sombra proyectaba un círculo casi perfecto en la tierra. Aquí, dijo Elena, señalando un punto donde las raíces formaban una pequeña depresión. Aquí es. Mateo clavó la pala con fuerza. La tierra estaba blanda, como si alguien, o algo, la hubiera removido recientemente. Cada pala que sacaba parecía un latido. Cada montón de tierra, una capa más del misterio que los envolvía. ¿Y si es solo una caja vacía?, preguntó Lucía de pronto, con la voz temblorosa. ¿Y si papá solo quería que viniéramos aquí juntos? Elena la miró. En los ojos de su hija no había decepción, sino miedo. Miedo a que la esperanza se desvaneciera y volvieran a quedar solos. Entonces, habrá cumplido su propósito, respondió suavemente. Pero yo creo que hay algo más. Mateo no dijo nada. Solo cavó. Más profundo. Más firme. Hasta que, de pronto, la pala chocó contra algo metálico. Aquí. Gritó, arrodillándose de inmediato y apartando la tierra con las manos. Entre la tierra húmeda, apareció una caja de metal, pequeña, oxidada en los bordes, pero intacta. Tenía un candado pequeño, pero ya estaba abierto, como si Andrés hubiera querido que fuera fácil de abrir, pero no demasiado fácil. Quería que lucharan un poco. Que creyeran. Elena tomó la caja con manos temblorosas. La abrió. Dentro, había 3 cosas. Primero, una caderneta de ahorros del banco local, con un nombre que no reconocieron al principio, Fundación Andrés Mendoza Proyecto Raíz. La hoja interna mostraba un saldo modesto, pero real suficiente para pagar las deudas pendientes, para mantener la casa por 2 años más, quizás 3. Fundación, murmuró Lucía. Papá, tenía una fundación. Elena hojeó los papeles adjuntos. Había copias de facturas, recibos de transferencias, cartas a un abogado, y al final, una declaración manuscrita. Si esta caja es abierta, significa que ya no estoy. Pero quiero que sepan que cada centavo aquí fue destinado a ustedes. A su futuro. A su paz. No es riqueza, pero es libertad. Y si deciden usarlo para algo más, que sea para sanar corazones como el nuestro. La segunda cosa era un diario. Pequeño, de cuero marrón, con las esquinas gastadas. Elena lo abrió con reverencia. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, precios de materiales, fechas de pagos, nombres de trabajadores. Pero más adelante, las entradas se volvían íntimas. Hoy le mentí a Elena. Le dije que el rancho era una herencia familiar. Pero en verdad, lo compré hace 7 años. No podía decírselo. No quería que sintiera que tenía que salvarlo. Solo quería que supiera que, si todo se derrumbaba,
tendrían un lugar al que volver. Un lugar que oliera a tierra, a sol, a infancia. Lucía me preguntó ayer si creía en el cielo. Le dije que no sabía, pero que si existía, seguro olía a canela y a lluvia. Quisiera estar allí cuando ella se case. Ver cómo Mateo encuentra su camino. Pero si no puedo, que este lugar hable por mí. Elena no pudo seguir leyendo. Las lágrimas le nublaban la vista. Pero fue la tercera cosa la que los dejó sin aliento. Una llave. Pequeña, dorada, con una etiqueta de papel atada con hilo, para la puerta del estudio. Todo lo que necesitan está allí. ¿Estudio?, preguntó Mateo. ¿Qué estudio? Elena miró hacia la casa. Allí, en la parte trasera, había una pequeña construcción de adobe que siempre habían creído que era un almacén. Nadie había entrado en años. Sin decir una palabra, se levantó, limpió el polvo de la caja y caminó hacia la casa. Los gemelos la siguieron, sin preguntar, sin dudar. Al llegar a la puerta del estudio, insertó la llave. Giró con un clic suave, como si el tiempo mismo hubiera estado esperando ese momento. Empujó la puerta. Dentro, el aire estaba seco, limpio. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros, mapas, fotos antiguas. En el centro, una gran mesa de madera con planos extendidos. Y en la pared del fondo, una pizarra. En ella, escrita con tiza blanca, una frase que los detuvo en seco: no hereden mis cosas. Hereden mi propósito. Bajo la pizarra, una carpeta etiquetada: Plan para el Rancho Raíz, espacio de sanación para familias en duelo. Esto era su sueño, susurró Lucía, con la voz quebrada. Elena asintió, incapaz de hablar. Mateo caminó hasta la mesa y tomó un plano. Mostraba el rancho dividido en zonas: un huerto comunitario, una biblioteca al aire libre, pequeñas cabañas para visitantes, y en el centro, un círculo de piedras con una fuente en medio. Quería convertir esto en un refugio, dijo, casi sin aliento. Para gente como nosotros. En ese momento, algo dentro de los tres se desató. No era solo alivio. Era pertenencia. Era herencia. Era propósito. ¿Y qué hacemos ahora, mamá?, preguntó Lucía, mirándola con ojos llenos de una pregunta que iba más allá de las palabras. Elena cerró los ojos. Pensó en Andrés. En su silencio. En su amor callado, constante, que incluso desde la tumba los guiaba. Ahora, dijo, con una voz que brotaba de lo más hondo, firme y serena, ahora cumplimos su sueño. Juntos. Y en medio de ese estudio lleno de polvo y esperanza, los tres se abrazaron. No como viuda y huérfanos, sino como guardianes de un legado que apenas comenzaba a florecer. Afuerita, el viento movió las hojas de la figueira. Y, por un instante, pareció que cesando todo lo que habían descubierto. Pero antes de que pudieran siquiera sentarse bajo la sombra de la figueira a ordenar sus pensamientos, una voz familiar los detuvo. Ya encontraron lo que vinieron a buscar. Don Roque estaba allí, apoyado en su bastón, con los ojos entrecerrados por el sol, pero con una expresión que ya no era de desconfianza, sino de algo más cercano a la complicidad. Elena asintió, incapaz de hablar de inmediato. La emoción le apretaba la garganta como una mano suave pero firme. Sí, logró decir al fin. Y, gracias. Gracias por guardarla. El viejo se acercó lentamente, miró la caja, luego la bota que Elena aún llevaba colgada del hombro, y negó con la cabeza, como si recordara algo lejano. Andrés vino aquí una semana antes de morir, dijo, con la voz grave y lenta, como si cada palabra tuviera que atravesar años para llegar al presente. No dijo mucho. Solo que, pronto vendría su familia. Y me pidió que, si tú venías, te diera la bota. Nada más. ¿No le dijo por qué?, preguntó Mateo, intrigado. No. Pero me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré: a veces, lo que más duele no es lo que se pierde, sino lo que no se dice a tiempo. Creo que esa bota era su manera de hablar, aunque ya no estuviera. Lucía se acercó al viejo, con los ojos brillantes. Usted lo quería mucho, ¿verdad? Don Roque sonrió, con una tristeza antigua en los labios. Era como un hijo.
Más aún era el hijo que el rancho necesitaba. Trabajador, callado, pero con el corazón en la tierra. Siempre decía que este lugar no era piedra ni madera, era memoria. Y que las memorias, si se cuidan, nunca mueren. Elena bajó la mirada. En ese momento, comprendió que su marido no había elegido al azar a quien confiar su secreto. Había elegido a quien entendía el lenguaje del silencio, del cuidado, del respeto. Don Roque, dijo, con voz temblorosa, le gustaría ayudarnos a darle vida a su sueño. Queremos convertir este lugar en un refugio, para familias como la nuestra. El viejo la miró largo rato, como si midiera su alma con los ojos. Luego, asintió. Yo ya no sirvo para mucho. Pero conozco cada piedra de este terreno. Cada árbol. Cada viento. Si van a hacerlo, lo harán bien. Y yo estaré aquí. Por Andrés. Por ustedes. Un nudo cálido se formó en el pecho de Elena. No estaba sola. Nunca lo había estado del todo. Entonces, acepta ser parte de esto, no es que acepte, dijo don Roque, con una chispa de orgullo en la mirada. Es que ya lo soy. Desde que él me pidió que cuidara la bota, ya era parte de su historia. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Entonces ya somos 4. 5, corrigió Lucía, señalando la bota. Papá también cuenta. El viejo rió entonces, un sonido áspero pero cálido, como el crujido de una puerta que vuelve a abrirse tras años cerrada. Vengan, dijo, indicándoles que lo siguieran. Les mostraré algo que Andrés nunca les contó. Caminaron hasta la parte trasera del rancho, donde la tierra se volvía más rocosa. Allí, entre zarzas y laureles silvestres, había un pequeño claro con una piedra plana en el centro. Sobre ella, una inscripción apenas visible, tallada a mano, aquí planté mi primera esperanza. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, con la voz apenas un susurro. El primer árbol que plantó cuando compró el rancho, explicó don Roque. Un olivo. Murió al año siguiente. Sequía. Pero él no lo quitó. Dijo que incluso las esperanzas que no florecen merecen un monumento, porque alguien creyó en ellas. Elena se arrodilló frente a la piedra. Tocó las letras con los dedos, como si pudiera sentir los dedos de su marido tallándolas en la roca. Él siempre supo que el amor no se mide por lo que dura, sino por lo que deja atrás. Y esto, dijo don Roque, señalando el rancho, el cielo, la tierra, es lo que dejó. En ese momento, algo en Elena se selló. No era solo dolor lo que sentía. Era claridad. Era certeza. Era propósito. Vamos a hacerlo, dijo, levantándose y mirando a sus hijos. Vamos a construir ese refugio. No por él, sino con él. Y mientras el viento movía las hojas secas a sus pies, como aplaudiendo en silencio, los 4 permanecieron allí: una viuda, 2 adolescentes, un viejo, y la presencia invisible, pero palpable, de un hombre que amó tanto que su ausé, pero al cruzar el umbral de su casa, esa casa que tanto habían temido perder, algo cambió. Ya no era solo un refugio temporal. Era un punto de partida. ¿Y ahora?, preguntó Mateo esa noche, mientras cenaban pan tostado y sopa de verduras, la primera comida tranquila que compartían en meses. Elena dejó la cuchara sobre el plato y miró a sus hijos con una calma que no había tenido en años. Ahora empezamos. ¿Cómo?, dudó Lucía. No sabemos nada de fundaciones, de proyectos, ni siquiera sabemos si el banco aceptará la caderneta. No sabemos muchas cosas, reconoció Elena. Pero sabemos una: tu papá creyó en esto. Y si él lo hizo, entonces vale la pena intentarlo. Al día siguiente, Elena fue al banco. La gerente, una mujer de mirada severa y traje impecable, examinó la caderneta con escepticismo al principio. Pero al leer el nombre del titular, Fundación Andrés Mendoza, y ver las firmas notariales, su expresión se suavizó. Este fondo fue constituido hace 7 años, dijo, hojeando los registros. Con aportes mensuales regulares, hasta el mes anterior a su fallecimiento. Y, está activo, sí. Y bajo las cláusulas del fideicomiso, usted, como viuda,
tiene plenos derechos para administrarlo, siempre que el propósito sea el que él estableció. ¿Y cuál es ese propósito? La gerente sonrió levemente. Apoyar a familias en duelo mediante espacios de reconexión con la naturaleza y la memoria. Fue redactado con mucha claridad. Elena salió del banco con el sol en la cara y las manos temblando, pero no de miedo. De emoción. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba mendigando una solución. La tenía. Y venía de las manos de su marido. Esa tarde, reunió a los gemelos en la mesa del comedor. Vamos a hacerlo. Vamos a convertir el rancho en rancho raíz. Un lugar donde las personas puedan venir a sanar, como nosotros empezamos a hacerlo. ¿Y la escuela?, preguntó Mateo. No podemos dejar todo para irnos a vivir allí. No lo haremos, dijo Elena. Al principio, iremos los fines de semana. Limpiaremos, arreglaremos lo básico. Don Roque nos ayudará. Y poco a poco, construiremos algo real. Pero no todo fue fácil. A la semana siguiente, mientras revisaba los papeles del rancho en la notaría, un abogado desconocido se presentó con una demanda. Su esposo no era el único heredero legal, dijo el hombre, con tono frío. Hay otros familiares que reclaman derechos sobre la propiedad. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero, si él compró el rancho, eso es cierto, reconoció el abogado. Pero la escritura original aún está a nombre del padre de su esposo, y como no hubo testamento formal que transfiriera la posesión, hay un vacío legal. Vacío, repitió Lucía, que lo había acompañado, con la voz temblando. Él pagó todo. Dejó pruebas. Las pruebas no siempre bastan, dijo el hombre, sin mirarla. Si los parientes deciden demandar, el rancho podría quedar embargado, o vendido en subasta. Esa noche, la desesperanza volvió a visitarlos. Los tres estaban sentados en el porche, bajo un cielo estrellado que ya no parecía hermoso, sino indiferente. ¿Y si lo perdemos?, susurró Lucía. Y sí, después de todo, fue en vano. Elena no respondió de inmediato. Miró la bota, que ahora descansaba sobre una repisa en la entrada, como un talismán. No fue en vano, dijo al fin. Porque ya no somos los mismos que fuimos allá. Tu papá no nos dio solo una bota o un mapa. Nos dio una forma de mirarnos de nuevo. De creer. Pero, ¿qué hacemos?, preguntó Mateo, con los puños apretados. No tenemos dinero para abogados. Entonces, Elena tomó una decisión. Al día siguiente, fue a ver a don Roque. Le contó todo. El viejo escuchó en silencio, fumando su pipa con lentitud. ¿Sabes quién fue el notario que firmó la primera escritura?, preguntó al fin. No. Don Ignacio. Mi hermano menor. Murió hace 3 años, pero su archivo sigue en el pueblo. Si Andrés pagó por ese terreno, hay un recibo. Y si lo hay, hay prueba. Con el corazón en la garganta, Elena y los gemelos viajaron de nuevo al pueblo cercano al rancho. En una oficina polvorienta, entre montañas de papeles amarillentos, encontraron el archivo. Y allí, entre facturas de semillas y contratos de cosecha, estaba un recibo firmado por el tío de Andrés, el único otro heredero, aceptando una suma simbólica, a cambio de todos sus derechos sobre la propiedad del rancho Los Sauces, en reconocimiento del trabajo de su sobrino. ¿Lo tenemos?, gritó Mateo, sosteniendo el papel como si fuera un tesoro. Pero Elena estaba quieta. Leyendo la última línea, escrita a mano con tinta azul, este terreno ya no es mío. Es de quien lo ama como si fuera suyo. Esa noche, no durmieron en la ciudad. Regresaron al rancho. Y bajo la figueira, con la bota a sus pies y la luna testigo, Elena tomó la decisión definitiva. No vamos a esperar a que otros decidan por nosotros. Vamos a empezar. Mañana mismo. ¿Y si vienen los abogados?, preguntó Lucía. Que vengan, dijo Elena, con una serenidad que los dejó sin aliento. Que vean que este lugar ya no está vacío. Que ya hay corazones viviendo aquí. A la mañana siguiente, mientras el sol doraba los campos, Elena clavó una tabla de madera al lado de la entrada. En letras sencillas, había pintado con sus propias manos, Rancho Raíz aquí,
las heridas aprenden a florecer. Y en ese instante, mientras los gemelos comenzaban a desbrozar el camino al huerto y don Roque traía herramientas del pueblo, Elena supo que no importaba si ganaban o perdían en los tribunales. Porque ya habían ganado algo mucho más grande: la fe. La conexión. La certeza de que el amor, incluso cuando se va, deja caminos por donde otros pueden seguir caminando. La bota, ahora limpia y colocada sobre una repisa en el estudio, parecía los hombros, la bota reposando a su lado como un compañero fiel. Afuera, el viento mecía las ramas de la figueira con un ritmo casi maternal, y los grillos tejían su canto en la oscuridad. Pero dentro de su pecho, 1000 pensamientos se agitaban como pájaros encerrados. «No puedes dormir». La voz de Lucía la sorprendió. Su hija apareció con una taza humeante en las manos y se sentó a su lado sin esperar respuesta. «Tengo miedo», confesó Elena en voz baja, casi avergonzada. «Miedo de que esto no sea suficiente. De que todo se desmorone otra vez». Lucía le entregó la taza. Manzanilla. El mismo té que su marido preparaba cuando ella estaba ansiosa. «Pero ya no está sola, mamá», dijo la chica, con una madurez que la hacía parecer mucho mayor que sus 16 años. «Y papá no nos dejó un problema. Nos dejó una semilla. Ahora depende de nosotros regarla». Elena la miró, conmovida. En los ojos de su hija ya no había solo dolor, sino determinación. Y en ese instante, supo que Andrés había sembrado más que un proyecto, había sembrado coraje en ellos. Más tarde, ya en la cama improvisada del comedor, los colchones sobre el suelo, las sábanas prestadas, el olor a madera vieja impregnado en todo, Elena no pudo dormir. Se levantó en silencio y fue al estudio. Allí, bajo la luz parpadeante de una vela, tomó la bota de nuevo. Había algo que aún no entendía. Algo que la carta no decía del todo. Con cuidado, volvió a retirar la plantilla. Revisó cada costura, cada rincón del interior de cuero. Y entonces, al apretar suavemente la punta, notó una pequeña abertura casi invisible, una hendidura tan fina que parecía parte del diseño. Metió la uña con delicadeza y, con un leve crujido, un diminuto rollo de papel se deslizó hacia su palma. Mamá Mateo estaba en la puerta, con el pelo despeinado y los ojos entrecerrados. «¿Qué haces? Creo que había algo más», dijo ella, desenrollando el papel con manos temblorosas. Era una nota, escrita con la misma letra firme de Andrés, pero esta vez más apurada, como si la hubiera escrito en un momento de urgencia: «Si encuentras esto, es porque ya superaste el miedo. Bienvenida a la verdadera prueba, mi amor. El mapa que te di lleva a lo que necesitas, pero no a lo que mereces. Bajo la losa del horno de la cocina, está la llave del verdadero legado. No es dinero. Es verdad. Y la verdad duele, pero libera. Confío en ti. Siempre». Elena se quedó helada. «¿Qué dice?», preguntó Mateo, acercándose. Se lo leyó en voz baja. Los dos se miraron, el corazón latiéndoles al mismo ritmo. «El horno de la cocina», murmuró él. «¿Qué horno?». Corrieron al otro extremo de la casa. La cocina tenía una antigua estufa de leña, pero no era eso. Al fondo, medio oculto por una pila de leños podridos, había un horno de barro, redondo, usado antiguamente para hornear pan. «Aquí», dijo Mateo, señalando una losa suelta en el suelo, justo al lado. Con las manos sucias y el aliento contenido, la levantaron. Debajo, envuelta en un paño de lino, había una llave de bronce, más antigua que la otra, con una inscripción casi borrada: «Caja del corazón». «¿Qué significa esto?», preguntó Lucía, que los había seguido sin que se dieran cuenta. «No lo sé», dijo Elena, con la voz quebrada. «Pero tu papá quería que fuéramos más lejos. Quería que no nos conformáramos con lo fácil». «¿Y si es algo malo?», dijo Mateo, con un temblor en la voz. «¿Y si descubrimos algo que no queremos saber?». Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de fortaleza. «Tu papá nunca nos habría dejado una trampa. Solo nos dejaría la verdad. Porque sabía que, juntos, podríamos con ella». Regresaron al estudio. Allí, en la esquina más oscura, había un baúl pequeño que habían pasado por alto, cubierto de polvo y con un candado oxidado.
Elena insertó la llave. Giró con un chasquido metálico que resonó como un eco del pasado. Al abrirlo, no había dinero. No había documentos. Solo una caja de madera más pequeña, y dentro, cartas. Docenas de cartas, atadas con una cinta roja. Cartas dirigidas a ella. A Lucía. A Mateo. Fechadas en distintos momentos de los últimos años. Tomó la primera. Era para ella. Elena, si estás leyendo esto, es porque ya sabes que tenía cáncer. No te lo dije porque no quería que tus últimos recuerdos de mí estuvieran teñidos de lágrimas. Quería que me recordaras riendo, plantando árboles, soñando. Perdóname por mentir, pero fue la única. ¿Verdad que no pude decirte sin romperte? La habitación se volvió silenciosa. Solo se escuchaba el sollozo ahogado de Lucía. Sabía que iba a morir, susurró. Sí, dijo Elena, con el alma partida en dos. Y aún así, siguió construyendo un futuro para nosotros. Hojeó las cartas. Había una para el día de la graduación de Lucía. Otra para el cumpleaños número 20 de Mateo. Incluso una para el día en que Elena cumpliría 60, una fecha que él nunca vería. Nos escribió para el resto de nuestras vidas, dijo Mateo, con la voz ronca. Aunque no estaría aquí. Elena abrazó las cartas contra su pecho, como si pudiera absorber el calor de las palabras. No nos dejó una bota olvidada, dijo al fin, con una sonrisa entre lágrimas. Nos dejó su voz. Su amor. Su presencia, en cada línea. Y en ese momento, mientras la luna iluminaba el polvo que flotaba en el aire del estudio, supieron que el verdadero tesoro no estaba enterrado en la tierra, sino en esparcidas sobre la mesa, cada una como una semilla de amor que Andrés había plantado en el tiempo. Elena no había dormido, pero no sentía cansancio. Sentía una extraña claridad, como si su cuerpo hubiera sido vaciado de miedo y rellenado con propósito. ¿Vas a leerlas todas hoy?, preguntó Lucía, apareciendo en el umbral con una camisa demasiado grande de su padre y los ojos enrojecidos, pero en calma. No, respondió Elena, acariciando la carta dirigida a ella en su cumpleaños número 60. Las guardaré. Para los días en que necesite oír su voz. Las leeré cuando el momento lo pida, no antes. Mateo entró detrás de su hermana, cargando 2 tazas de café humeante. Don Roque está afuera. Dice que si vamos a empezar de verdad, necesitamos arreglar el techo antes de que llegue la próxima lluvia. Elena asintió. Cerró el baúl con suavidad, como si cerrara los ojos de un ser querido, y se levantó. Entonces empecemos. Durante las horas siguientes, el rancho despertó. Martillos resonaban contra clavos oxidados, sogas se tensaban entre vigas, y las risas, auténticas, raras, preciosas, de los gemelos se mezclaban con las órdenes amables de Don Roque. Elena trabajaba en silencio, con la camisa remangada y el cabello recogido en una coleta desordenada, pero cada clavo que clavaba, cada tabla que limpiaba, era una promesa hecha en voz baja: no te fallaré. Pero en medio del trabajo, mientras arrastraba una lona vieja hacia el cobertizo, vio algo que la detuvo en seco. Enterrado bajo unas tablas podridas, casi invisible, había un pequeño nicho en la pared. No era parte del mapa. No estaba en los planos. Era secreto. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, notando su reacción. Elena no respondió. Se acercó con el corazón latiendo como si volviera a encontrar la bota por primera vez. Metió la mano y sacó un objeto pequeño, envuelto en tela encerada. Al desenvolverlo, los tres contuvieron el aliento. Era una caja de música. De madera oscura, con incrustaciones de nácar, y en la tapa, una única palabra grabada: siempre. «Esa caja», exclamó Lucía. Papá la tenía en su estudio en la ciudad. Desapareció después de su funeral. Con manos temblorosas, Elena abrió la tapa. No sonó ninguna melodía. Las cuerdas estaban rotas, el mecanismo oxidado por la humedad. Pero dentro, sobre el fieltro desgastado, había una última nota. Esta caja tocaba nuestra canción el día en que me pediste que fuera tu marido. Ya no suena, pero si la sostienes contra tu pecho, aún puedes sentir las vibraciones.
Así es el amor, Elena, aunque no se oiga, sigue temblando en el alma. Las lágrimas cayeron sin permiso. Pero esta vez no eran lágrimas de duelo. Eran de reconocimiento. De agradecimiento. De amor que, contra todo pronóstico, seguía vivo. Papá no solo nos dejó planes, dijo Mateo en voz baja. Nos dejó momentos. Para que nunca olvidemos que estuvo aquí. Don Roque, que había estado observando desde la puerta, se acercó lentamente. Tu marido no era hombre de grandes discursos, dijo, con su voz ronca llena de respeto. Pero sí de grandes gestos. Y cada uno de ellos, estaba destinado a llevarte de vuelta a ti misma. Elena cerró la caja con suavidad y la apretó contra su corazón. Y aunque no sonaba, juró que sentía algo, un latido. El suyo, y el de él, entrelazados. Vamos a terminar el techo, dijo, con una sonrisa trémula pero firme. Porque este lugar ya no es solo suyo. Es nuestro. Y mientras el sol calentaba sus espaldas y el viento susurraba entre las vigas, se había convertido en el alma sabia del lugar, enseñando a los gemelos a distinguir entre una mala hierba y una planta medicinal, a escuchar el viento para saber si llovería. Y Elena, con las manos agrietadas y el alma cada vez más entera, supervisaba cada rincón con una mezcla de determinación y ternura. Pero aquella tarde, mientras colgaba sábanas al sol detrás de la casa, una sombra interrumpió la luz. Elena Mendoza se volvió. Un hombre de traje oscuro y maletín en mano la observaba desde el camino. No era el abogado de antes. Este era más joven, más pulcro, pero con una mirada que no inspiraba confianza. Sí. ¿Quién es usted? Soy el representante legal de la rama paterna de su difunto esposo. Hemos revisado los documentos que presentaron en la notaría, y lamentamos informarle que la firma en el recibo no coincide con la del tío de su marido. Elena sintió que el suelo se hundía. ¿Qué está diciendo? Que ese documento no es válido. Y que, por tanto, la propiedad sigue en disputa. Tenemos 30 días para iniciar el proceso de desalojo si no se presenta una prueba irrefutable. Los gemelos, que habían estado cavando junto al huerto, corrieron hacia ella. Desalojo, repitió Mateo, pálido. Pero esto es nuestro. No según la ley, dijo el hombre, sin emoción. Lamento ser portador de malas noticias. Cuando se fue, el silencio que dejó tras de sí fue más pesado que cualquier grito. No puede ser, susurró Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Teníamos la prueba. Elena se sentó en el suelo, con las rodillas sucias y el corazón roto otra vez. Pero esta vez, no por la ausencia de Andrés, sino por la traición del tiempo. ¿Y si todo había sido en vano, mamá? Dijo Mateo, arrodillándose frente a ella. ¿Y si papá nos dejó algo más, algo que nadie conoce, ni siquiera los abogados? Elena levantó la vista, y en los ojos de su hijo vio lo que había olvidado Fe. ¿Dónde? Preguntó. En el diario, respondió Lucía. En las últimas páginas, había garabatos que no entendimos. Como coordenadas. Corrieron al estudio. Revolvieron el diario con manos temblorosas. Y allí, en la contraportada, entre dibujos de árboles y números, había una frase escrita con tinta casi invisible: si todo se pierde, busca donde el sol besa la pared al mediodía. La pared sur del granero. Exclamó don Roque, que los había seguido. Allí hay una grieta que forma un corazón cuando el sol entra justo así. Corrieron. El sol ya estaba alto, y cuando llegaron, vieron que la luz entraba por una rendija en el techo del granero y caía directamente sobre una piedra suelta en la pared. Con las uñas, con palos, con la desesperación de quien no tiene nada más que perder, la arrancaron. Detrás, había una cavidad. Y dentro, un tubo de metal sellado. Elena lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un sobre notarial, sellado con cera roja, y una carta manuscrita. Elena, si estás leyendo esto, es porque alguien intentó quitarte lo que es tuyo. Pero yo conocía a mi familia. Sabía que algún día vendrían. Por eso, fui al notario el mismo día que pagué el rancho, y registré todo. Este sobre contiene la escritura legal, firmada, sellada y registrada en 3 instancias distintas. Está a tu nombre.
Solo tuyo. Porque este lugar no era mío. Era nuestro. Y tú eres quien debe decidir qué hacer con él. Confío en ti. Como siempre. Andrés. Elena rompió el sello del sobrenotarial. Dentro, la escritura real. Vigente. Inquebrantable. ¿Lo tenemos? Gritó Mateo, abrazándola. Es nuestro, mamá. Pero Elena no celebró. Miró la carta, luego el horizonte, y finalmente a sus hijos. No es nuestro, dijo con voz firme. Es de todos los que necesiten un lugar para sanar. Y nadie nos lo va a quitar. Esa noche, mientras el viento acariciaba las nuevas plantas del huerto, Elena escribió una carta al juzgado. No de súplica. De certeza. Y adjuntó la escritura, junto con una copia de la carta de Andrés. Al día siguiente, el sol salió como siempre. Pero esta vez, el rancho no temblaba. Respiraba. Y en el estudio, la bota, ahora colgada de una percha como un trofeo silencioso, contra su pecho, como un escudo. Los gemelos, por su parte, habían dejado de preguntar si vendrían los abogados. En su lugar, plantaban. Cavaban. Construían. Como si cada semilla enterrada fuera una plegaria, y cada madero clavado, una promesa. Una tarde, mientras reparaban la cerca norte, Lucía se detuvo de pronto. Mamá, ¿y si no basta? Elena se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y la miró. El que no basta, todo esto. El rancho. Las cartas. La escritura. ¿Y si el juez decide que no importa, y si dice que el dinero, la ley, pesan más que el amor? Elena dejó caer el martillo. Se acercó a su hija y le tomó las manos, ásperas ya del trabajo, pero firmes. Escúchame bien, Lucía. El amor no siempre gana en los tribunales. Pero sí en los corazones. Y este lugar, ya no es solo una propiedad. Es un refugio. Y los refugios no se miden en papeles, sino en cuántas personas pueden respirar dentro de ellos sin miedo. Pero, ¿y si nos sacan igual?, insistió Mateo, que se había acercado sin hacer ruido. Antes de que Elena pudiera responder, un coche entró por el camino principal. No era el del abogado. Era un vehículo pequeño, polvoriento, con una mujer y un niño sentados en el asiento delantero. La mujer bajó con timidez, sosteniendo una maleta desgastada. Disculpe, dijo, con la voz quebrada. Vi el letrero en la entrada. Es cierto que este lugar acoge a personas que están solas. Elena la miró. Vio en sus ojos lo que había visto en los suyos propios hace 2 años: la ausencia. La fatiga del duelo. La necesidad de un rincón donde no tuviera que fingir que estaba bien. Sí, dijo, con una calma que nacía del alma. Es cierto. Mi marido murió hace 6 meses, confesó la mujer, abrazando a su hijo. Perdimos la casa. Y no sabía a dónde ir. Un vecino me habló de este lugar. Dijo que aquí, el dolor se comparte, no se esconde. Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a don Roque, que asintió en silencio desde el porche. Miró a sus hijos, que ya habían dejado las herramientas y se acercaban con ojos abiertos. Entren, dijo, abriendo los brazos. Están en casa. Esa noche, mientras la desconocida y su hijo dormían en una de las habitaciones recién acondicionadas, Elena se sentó con los gemelos bajo la figueira. El viento traía el murmullo de la nueva huésped llorando en silencio, y el crujido de las ramas sonaba como un suspiro cómplice. ¿Ves?, dijo Mateo en voz baja. Ya no somos los únicos. No, respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Y eso es exactamente lo que tu papá quería. Al día siguiente, mientras ayudaban a la mujer a arreglar un pequeño huerto para ella y su hijo, llegó una carta del juzgado. Todos se detuvieron. El aire mismo pareció detenerse. Elena la abrió con manos que no temblaban. Leyó en silencio. Luego, lentamente, sonrió. ¿Qué dice?, preguntó Lucía, con el alma en la garganta. Dice que el caso está cerrado. Que la escritura es válida.
Que el rancho es nuestro. Para siempre. Un grito ahogado escapó de los labios de Mateo. Don Roque se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Y la mujer desconocida, desde la puerta, murmuró, «Gracias a Dios». Pero Elena no celebró con gritos ni brindis. Caminó hasta el estudio, tomó la bota y la llevó al centro del patio. Allí, la colocó sobre una piedra plana, rodeada de las primeras flores silvestres que habían brotado después de la lluvia. «Este lugar ya no te necesita escondida», dijo, acariciándola por última vez. «Ya cumpliste tu misión». Y mientras el sol caía sobre sus hombros, supo que el verdadero milagro no había sido encontrar la escritura, sino descubrir que ya no estaban solos. Porque el legado de Andrés no era el rancho. Era la puerta abierta. La mesa compartida. El dolor que, al ser nombrado, deja de asfixiar. Y en ese momento, con el viento susurrando entre las flores y el llanto de un niño transformándose en risa, Elena entendió que el amor no se va. Solo cambia de forma. Y ahora, tenía muchas manos. Muchos corazones. Muchas voces. Los cercos de madera. Pero más que la tierra, lo que había florecido era el espíritu del lugar. Una mañana, mientras Elena regaba las plantas junto a la mujer recién llegada, cuyo nombre era Clara, un coche más se detuvo en la entrada. Esta vez, eran dos adolescentes y una mujer mayor, con los ojos enrojecidos y una maleta de cartón atada con cuerda. «¿Es aquí el rancho raíz?», preguntó la mujer, con voz temblorosa. «Sí», respondió Elena, secándose las manos en el delantal. «Están en casa». Así, sin ceremonias, sin papeles, sin preguntas incómodas, el rancho comenzó a llenarse. Primero con una familia, luego con otra. Personas que habían perdido a sus seres queridos, que habían sido arrastradas por el duelo hasta quedar vacías. Y allí, en ese rincón olvidado del mundo, encontraban algo que no esperaban, no una cura, sino compañía. No respuestas, sino espacio para hacer preguntas. Pero fue una tarde, mientras Elena ayudaba a los gemelos a armar una pequeña biblioteca al aire libre con los libros donados por Don Roque, que algo cambió para siempre. «Mamá», dijo Lucía, sosteniendo un libro polvoriento, «mira esto». Era un álbum de fotos. No del rancho. No de su familia. Era de desconocidos. Parejas, niños, ancianos. Sonriendo. Abrazándose. Viviendo. ¿De dónde salió esto?, preguntó Mateo. Don Roque, que pasaba cerca con una azada al hombro, se detuvo. Andrés lo guardaba en el altillo. Me dijo que, si algún día abrían el rancho a otros, les diera esto. Para que sepan que no son los primeros en sanar aquí, me dijo. Elena abrió el álbum con cuidado. En la primera página, una nota: cada historia duele. Pero cada historia también ilumina. Compartan las suyas. Escuchen las de otros. Y verán que el dolor, cuando se sostiene entre dos, pesa la mitad. Esa noche, alrededor de una fogata en el patio central, los nuevos huéspedes compartieron sus historias. Clara habló de cómo su marido murió en un accidente de tránsito mientras iba a comprarle flores por su aniversario. La mujer mayor contó que enterró a su nieto y, con él, a su hijo, que no sobrevivió al dolor. Los adolescentes, con las voces quebradas, admitieron que habían dejado la escuela porque nadie entendía su silencio. Y cuando les tocó el turno a Elena y los gemelos, no hablaron solo de la bota, ni del mapa, ni de las cartas. Hablaron del vacío. De cómo, al principio, el silencio era tan fuerte que ahogaba. De cómo aprendieron que llorar no era debilidad, sino coraje. De cómo su padre, incluso desde la ausencia, les enseñó que el amor no termina, solo se transforma. Él nos dejó este lugar, dijo Mateo, mirando las llamas. Pero lo más importante que nos dejó fue la certeza de que no estábamos solos. Y ahora, añadió Lucía, con los ojos brillantes, queremos que ustedes tampoco se sientan solos. Hubo un silencio largo. No incómodo. Sagrado. Luego, Clara se levantó y fue hasta el estudio. Regresó con la bota. Quería verla, dijo. La bota que cambió todo.
La sostuvo en sus manos, como si pudiera sentir el sudor, la tierra, el amor que una vez la habitaron. Saben, dijo con una sonrisa trémula. Antes de venir aquí, pensaba que el duelo era algo que debía superar, como una montaña que escalar. Pero ahora entiendo que no se trata de superarlo. Se trata de aprender a vivir con él. Como un viejo amigo que, aunque duele, nunca te abandona. Elena asintió, con el corazón henchido. Tu papá lo sabía, murmuró. Por eso no nos dejó una solución, nos dejó un camino. Y en ese instante, mientras las estrellas se multiplicaban sobre sus cabezas y el fuego crepitaba con ternura, el rancho dejó de ser un refugio para convertirse en algo más profundo, una comunidad. Un círculo. Un latido compartido. La bota, ahora en manos de Clara, parecía brillar con una luz propia. No porque fuera mágica, sino porque llevaba dentro la esencia de un hombre que amó tanto que su ausencia se volvió presencia, en cada palabra dicha, en cada lágrima compartida, en cada semilla plantada. Y el viento, como siempre, susurró entre las hojas, esta vez, con el nombre de todos los que habían encontrado en ese rincón de tierra la esperanza de volver a respirar y quería devolver algo al mundo. Las camas, antes escasas, se multiplicaron con colchones traídos en camionetas de buenos samaritanos. Y las comidas, antes preparadas en silencio, ahora se cocinaban en coro, con risas entre cebollas picadas y el aroma del pan casero horneándose en el viejo horno de barro. Pero fue en una de esas mañanas, mientras Elena ayudaba a Clara a colgar sábanas tendidas al sol, que un sobre inesperado llegó. No tenía remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía que no reconoció, al principio. ¿De quién es?, preguntó Lucía, apareciendo con una cesta de tomates recién cosechados. Elena lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja. He oído hablar de lo que han construido aquí. No soy familia, pero sí testigo. Guardé algo que Andrés me pidió que no entregara, a menos que supiera que ustedes habían comprendido su verdadero propósito. Hoy, viendo lo que hacen, sé que es el momento. Vengan al viejo molino, al atardecer. Isabel. Isabel, repitió Mateo, que se había acercado sin hacer ruido. La tía Isabel, la hermana de papá que nunca quiso verlo después de la pelea. Elena asintió, con el corazón en la garganta. Hacía más de 10 años que no hablaban. La pelea había sido fea. Isabel acusó a Andrés de abandonar la familia al mudarse con Elena a la ciudad. Y él, orgulloso y herido, nunca intentó reconciliarse. ¿Crees que sea una trampa?, dudó Lucía. No, dijo Elena, con una certeza que la sorprendió a ella misma. Creo que es una puerta que faltaba abrir. Al atardecer, los tres caminaron en silencio por el sendero que llevaba al molino abandonado, un edificio de piedra cubierto de yedra al borde del arroyo. Allí, sentada en un banco de madera, estaba una mujer menuda, de cabello canoso y ojos que, aunque duros, tenían una grieta de vulnerabilidad. No pensé que vendrían, dijo al verlos. Tú nos llamaste, respondió Elena, con la voz firme pero sin rencor. Isabel se levantó. De su bolso sacó una caja de madera, pequeña, con las iniciales AM grabadas. Andrés vino a verme 2 semanas antes de morir, confesó, con la voz ronca. No hablamos de la pelea. Habló del rancho. Me dijo que si algún día veía que su familia lo convertía en un lugar para sanar, le diera esto. Me hizo jurar que no lo entregaría si solo lo usaban para esconderse del mundo. Abrió la caja. Dentro había una grabación en casete, anticuada, frágil, y una nota: Isabel, si escuchas esto, es porque Elena y los niños entendieron que el amor no se guarda, se regala. Gracias por cuidar esto. Díganles que los orgulloso. Elena tomó la cinta con manos temblorosas. ¿Tienes un reproductor? Isabel asintió. En el molino, sobre una mesa polvorienta, había un viejo grabador. Lo encendió. Al principio, solo el zumbido del motor. Luego, la voz de Andrés. No era una carta. Era una conversación. Como si estuviera allí, sentado con ellos, contándoles cómo imaginaba el rancho lleno de voces, de niños corriendo, de gente compartiendo el pan y el silencio. Sé que no será fácil, decía su voz, cálida, íntima.
Habrá días en que querrán rendirse. Pero en esos días, recuerden esto, no están construyendo un refugio para escapar del mundo. Están construyendo un puente para que otros vuelvan a él. Las lágrimas corrían sin control por las mejillas de Elena. Los gemelos se abrazaron, como si temieran que la voz se desvaneciera si se soltaban. Nunca supe que vino a verte, dijo Elena a Isabel, cuando la cinta terminó. Tampoco yo pensé que lo haría, respondió la mujer, con los ojos húmedos. Pero cuando me dijo que quería que este lugar sanara a otros, entendí que su amor era más grande que nuestro orgullo. Hubo un silencio largo. Luego, Isabel dio un paso adelante. Puedo visitar el rancho no como su tía. Solo, como alguien que también perdió. Elena no dudó. Extendió la mano. Ya eres parte de él. Esa noche, al regresar, no hablaron mucho. Pero algo había cambiado. No solo habían recibido un regalo. Habían cerrado una herida que ni sabían que seguía abierta. Y en el estudio, donde ahora colgaba un pequeño altar con fotos de todos los que habían pasado por allí, la bota ya no estaba sola. Junto a ella, ahora descansaba la caja de madera con las iniciales AM, un recordatorio de que el perdón, al igual que el amor, también puede esconderse bajo capas de silencio, y florecer historias contadas bajo el cielo estrellado. Pero, en medio de tanta calma, Elena sentía una inquietud sutil, como si faltara una pieza final, una que Andrés aún no les había revelado. Una tarde, mientras ordenaba los papeles del estudio, los planos del huerto, las listas de semillas, las cartas de familias que habían partido curadas, encontró algo escondido entre las páginas de un viejo libro de poesía que su marido solía leerle en las noches de insomnio. Era una llave. Pequeña, plateada, con una etiqueta descolorida que apenas decía, el último cajón. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, que entró con una bandeja de té humeante. No lo sé, dijo Elena, frunciendo el ceño. Pero tu papá no dejaba nada al azar. Buscaron por toda la casa. Cada cajón, cada armario, cada rincón. Nada encajaba. Hasta que don Roque, al ver la llave, palideció. Ese cajón, no está aquí. Está en la ciudad. En su antiguo estudio. El que cerraron después de su muerte. Elena sintió un escalofrío. Nunca habían vuelto allí. Demasiados recuerdos. Demasiado dolor encerrado entre esas 4 paredes. ¿Y si es algo importante?, dijo Mateo, con los ojos brillantes. Y si es, el cierre esa noche, los 3 partieron en silencio. La ciudad los recibió con luces frías y calles ruidosas que contrastaban con la paz del rancho. Al llegar al edificio, el portero, un hombre viejo que conocía a Andrés, los miró con sorpresa. Vienen por el estudio, nadie ha entrado. Desde entonces. Sí, dijo Elena, con la voz firme. Es hora. La puerta chirrió al abrirse. El polvo flotaba en el aire, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Todo estaba como lo habían dejado los libros, la silla giratoria, el mapa del rancho clavado en la pared. Y allí, bajo el escritorio, un cajón pequeño, oxidado, con una cerradura brillante. Elena insertó la llave. Giró con un clic suave. Dentro no había documentos. No había cartas. Solo una caja de cartón desgastada con una única palabra escrita a mano, perdón. La abrió. Dentro había una grabadora de voz, 2 fotos y una nota. Elena, si estás aquí, es porque ya perdonaste al mundo. Ahora perdóname a mí. Nunca quise mentirte sobre mi enfermedad. Pero no soportaba verte sufrir mientras yo me apagaba. Y tampoco quería que mis últimos días fueran de hospitales y lágrimas. Quise que fueran de caricias, de atardeceres, de risas fingidas que, al final, se volvían reales. Perdóname por irme en silencio. Pero te juro que, hasta el último aliento, te amé con todo lo que era. Elena se desplomó en el suelo, con la nota apretada contra el pecho. Las lágrimas no eran de dolor esta vez, sino de liberación. ¿Qué dice, mamá?, susurró Lucía, arrodillándose a su lado. Que no nos mintió por egoísmo, sino por amor. Mateo tomó una de las fotos. Era de ellos 4 en la playa,
el día que su padre les enseñó a construir castillos de arena que el mar se llevaría al anochecer. Todo es temporal, dijo entonces, citando a su padre, pero eso no significa que no valga la pena construirlo. En ese momento, algo dentro de Elena se desató por completo. No solo había perdonado a su marido, había perdonado al destino. A la muerte. A sí misma por no haberlo salvado. Vamos a casa, dijo, levantándose con una sonrisa serena. Ya no necesitamos más secretos. De regreso al rancho, al amanecer, encontraron a Clara y a Isabel plantando girasoles junto al sendero. ¿Dónde estuvieron?, preguntó Clara. Cerrando una puerta, respondió Elena. Para poder abrir el corazón del todo. Esa noche, en la fogata, Elena contó la verdad. No toda la historia, sino la esencia que su marido se fue en silencio porque amaba demasiado para causar dolor. Y al decirlo, no solo lo liberó a él, se liberó a sí misma. Y en el estudio, donde ahora colgaba una foto de Andrés sonriendo bajo la figueira, la bota descansaba junto a la grabadora. No como reliquias del pasado, no miraba al horizonte con esa tensión sorda que la acompañaba desde la muerte de Andrés. Ya no contaba los días, sino los amaneceres que compartía con sus hijos, con Clara, con Isabel, con las nuevas almas que llegaban al rancho buscando un rincón donde su dolor no tuviera que disculparse por existir. Pero una tarde, mientras reparaba una cerca junto a Mateo, una noticia inesperada llegó con el cartero del pueblo. Carta del banco, dijo el hombre, entregándosela con una sonrisa. Parece importante. Elena la abrió con el corazón tranquilo. Ya no temía lo que los sobres pudieran traer. Pero esta vez, las palabras la detuvieron en seco. Estimada señora Mendoza, le informamos que, de acuerdo con las cláusulas del fideicomiso, Fundación Andrés Mendoza, y tras la verificación de los gastos del proyecto Rancho Raíz, el saldo restante del fondo ha sido transferido a su cuenta personal, según lo estipulado en caso de éxito del proyecto comunitario. Éxito, murmuró Lucía, que se había acercado al leer la expresión de su madre. El banco, dice que cumplimos, dijo Elena, con la voz apenas un susurro. Que el proyecto ya no es una idea. Es real. Y que el resto del dinero, es para nosotros. Para nosotros, repitió Mateo, incrédulo, como, para siempre, no, dijo Elena, mirando hacia el rancho, donde Clara reía mientras enseñaba a un niño pequeño a regar las hierbas. No es para nosotros solos. Es para esto. Para que nunca falte pan en la mesa. Para que nadie tenga que irse por no poder pagar. Para que este lugar siga respirando. Pero esa noche, mientras todos dormían, Elena se sentó bajo la figueira, con la carta del banco y la última carta de Andrés en las manos. Y por primera vez, no se preguntó qué haría él. Se preguntó qué haría ella. No puedes dormir, la voz de Isabel la sorprendió. Su cuñada se sentó a su lado, envuelta en una manta tejida por Clara. Estoy pensando, dijo Elena. En vender el rancho. Isabel la miró, atónita. Venderlo, pero si acabas de salvarlo. No para irme, aclaró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Para convertirlo en algo más grande. El dinero que queda, es suficiente para legalizar todo. Para construir 2 cabañas más. Para contratar a alguien que cuide del lugar cuando yo no esté. Pero también, es suficiente para empezar otro rancho raíz. En otro lugar. Para más personas. Isabel guardó silencio un largo rato. Luego, con una sonrisa triste, dijo, Andrés nunca pensó a pequeña escala, ¿verdad? Siempre soñó en círculos, no en líneas. Sí, dijo Elena. Y yo, he estado tan ocupada protegiendo su sueño que olvidé que los sueños también crecen. Que deben crecer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Elena miró el cielo, lleno de estrellas, y pensó en todas las voces que habían encontrado refugio allí. En las que aún estaban afuera, solas, sin saber que existía un lugar como este. Voy a dejar de ser solo la guardiana de su legado, y voy a convertirme en sembradora del suyo. Al día siguiente, reunió a todos en el patio central. Clara, Isabel, Don Roque, los gemelos, los nuevos huéspedes. Les leyó la carta del banco. Les contó su idea. No quiero que este lugar sea solo un recuerdo de Andrés,
dijo.